Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de la Convención Nacional Feminista que se llevó a cabo la semana pasada, más exactamente el 5 y 6 de abril, convocada por el Movimiento Político de Mujeres Estamos Listas. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque es un hecho histórico y uno tiene que hablar de los hechos históricos, pero además porque la manera en que los medios registraron este evento histórico me hizo un poco de ruido. ¿Qué fue lo que más se dijo? Que Francia Márquez y Ángela María Robledo lanzaron sus candidaturas a la presidencia con el apoyo de la primera convención feminista del país, que Ángela María le dijo a Francia: tú, Francia, tienes que ganarle a Petro y yo, Ángela María, tengo que ganarle a Fajardo. Y luego en redes se dijo que las mujeres están locas por pretender esto, que ahora sí que van a ver que las mujeres están cansadas de ser las segundonas, que están cansadas de ser la ficha política de otros, que van a ser la ficha política de otros, pero sobre todo se dijo que esto era un evento histórico. Y sí, lo que pasó tiene carácter de histórico, es decir, son cosas dignas de pasar a la historia, pero ¿no les da la sensación de que cuando algo es histórico es como que ya fue, como que ya pasó? Como que si en Colombia algo es histórico, aproveche porque de eso no van a dar tanto. Como esto de haber logrado la histórica Miss Universo colombiana, que durante 57 años fue la única, y cuando llegó la segunda ya no se acordaba de la primera. Como el histórico cese al fuego, o la histórica llegada de las vacunas. Cuando en Colombia algo es histórico es porque no es sostenible, porque no va a haber condiciones para que eso se mantenga en el tiempo o se vuelva a repetir. Y eso me pone muy nerviosa porque yo de verdad quiero que la presencia de mujeres colombianas en la NASA, o en las Olimpiadas, o en la política, deje de ser algo histórico y sea algo que es. Y ustedes dirán, ¿pero por qué estás pensando en todo esto, Caroline? Y sucede que el año pasado estuve trabajando en una serie histórica sobre el feminismo en Colombia y viendo la investigación descubrí un montón de hechos históricos de los cuales hubiera sido bueno que todo el mundo se enterara en su momento para que capaz estuviéramos viviendo una realidad diferente. Por aquello de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cosas como el histórico Congreso Internacional Femenino que se llevó a cabo en Bogotá en 1930 o el histórico día de 1954 en que organizaciones feministas convocaron a unas 1000 mujeres frente al Congreso para que apoyaran la argumentación a favor del voto femenino, argumentación que nos dio el voto, o la histórica votación femenina de 1957 que fue el 41% del total de los votos y que fue una votación destinada a darle el sí al Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto entre liberales y conservadores que les sirvió para turnarse el poder durante 16 años, cosa que sí disminuyó la violencia que se vivía en ese momento, pero que además sirvió para que ningún otro movimiento político, digamos de izquierda o feminista, subiera al poder. O sea, las mujeres obtuvimos el voto en aquel momento, pero para votar solo por los liberales o los conservadores, que de luchas feministas más bien poco. Irónico, y puede ser que explique muchas cosas, como por ejemplo porque en el histórico primer encuentro feminista latinoamericano que se hizo en 1981 en Bogotá se habló mucho, pero mucho del dilema de la doble militancia, es decir, el dilema, la dificultad o imposibilidad que tendrían las mujeres feministas para ser feministas y militar al mismo tiempo en algún partido tradicional, por aquello de que los partidos tradicionales nacieron patriarcales, nacieron machistas y por lo visto patriarcales y machistas se van a morir. Es un dilema que puede explicar por qué en el histórico Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Bogotá en 1990 fue tan difícil que las participantes se pusieran de acuerdo para crear una lista de mujeres que nos representaran en la constituyente del 91 para dejar consignadas en esa reforma las mismas cosas que ya se venían planteando desde 1981. Igualdad de derechos y oportunidades, reconocer el trabajo doméstico como trabajo, maternidad libre con todo lo que eso implica y que la constitución fuera redactada en femenino y masculino como una expresión de la no discriminación. O sea, el tema del lenguaje ya estaba en la Constitución del 91. Esto viene desde el 91. Muchachos. El caso es que en el 91, gracias al trabajo de 80 organizaciones feministas que trabajaron en hacer incidencia, se logró que estos temas quedaran incluidos en la reforma de la Constitución del 91, a través del trabajo de 4 mujeres que estaban siendo miembros de la Asamblea, aunque no eran feministas. Aida Abello por la UP, María Mercedes Carranza y María Teresa Garcés por el M19 y Elena Herrán por el Partido Liberal. Ahí el dilema de la doble militancia encontró una suerte de salida. Onda, no eres de un partido feminista, pero eres mujer
mujer y entonces puedes llevar la agenda feminista allá adentro. Ahora, que las cosas queden en el papel, a que se lleven a la práctica, pues bueno, del 91 hasta acá estamos un poco en ello, ¿no? Y ojo que dentro de las mujeres que pusieron estos temas sobre la mesa no había ninguna conservadora. Digo yo, es un dato importante a tener en cuenta. El caso es que mientras yo trabajaba en la serie pensaba, si todo esto tan histórico vuelve a ser tan histórico cada 20 o 30 años, es posible que estemos teniendo un problema con lo histórico, como que no buscamos apropiarnos de la historia detrás de lo histórico. Entonces me dije, ¿qué puede hacer la píldora para que esta convención feminista y estas candidaturas de Francia y Ángela María sean mucho más que históricas? Que este proceso sea visible y sostenible a largo plazo. ¿Qué? Y lo que se me ocurrió fue un repaso histórico, que ya lo hicimos, y a partir de eso reconocer lo que no vale la pena repetir y lo que está haciéndose diferente para resaltarlo, nutrirlo y potenciarlo. Entonces, aquí van las 3 razones por las cuales la Convención Nacional Feminista del 2021 es un hecho mucho más que histórico. Y sí, hasta ahorita empieza realmente la píldora. Razón número 1. Esta convención puede ser realmente diferente porque está poniendo en el tablero político una nueva fuerza en un momento en el que el país está mamado de las fuerzas de siempre. Los movimientos y convenciones feministas que les mencioné en nuestro breve repaso histórico eran movimientos particularmente urbanos y sus caras visibles eran mujeres casi siempre pertenecientes a las élites, lo cual tiene sentido porque en aquel entonces las élites eran las que tenían la posibilidad de estudiar. No es que eso haya cambiado del todo, pero ha sido diferente. Igual, había muchos movimientos de mujeres rurales y mujeres obreras que estaban haciendo también un trabajo de activismo importante, pero la punta de lanza solía ser la élite centralizada. Y eso hacía que todos esos movimientos tuvieran como muchos tintes similares a los de los partidos tradicionales de los cuales queremos deshacernos de una vez por todas, desde el Frente Nacional. La diferencia con la convención que se hizo ahorita es que es fruto de una alianza entre Estamos Listas, una organización de mujeres de Medellín, creada en el 2017, junto con organizaciones nacidas en los 80s, 90s y 2000 y que se han organizado o nutrido con la participación de víctimas del conflicto armado. Porque si algo dejó el conflicto armado fueron víctimas mujeres. Mujeres que con el tiempo se han ido transformando en lideresas y que han nutrido todos estos movimientos. Es algo así como un tsunami feminista que viene ganando fuerza con todo lo que viene desde atrás. Por eso es tan importante que esta convención se haya hecho en Honda y no en Bogotá y que una de las candidatas que está avalando, Francia Márquez, haya forjado todo su camino político trabajando en procesos sociales, defendiendo derechos humanos y medio ambiente en el Cauca. Es un tipo de trabajo y de formación en el terreno que no corresponde propiamente al trabajo de los partidos tradicionales. Por eso es una nueva fuerza, que no por nueva es despistada, oprimípara o practicante. Segunda razón, si bien ya hemos tenido muchas mujeres apostando por la presidencia, esta es la primera vez que las candidaturas reciben un espaldarazo masivo de mujeres que además no son mujeres vinculadas con los partidos tradicionales. Y esto es clave porque hace posible, no 100% certero, pero sí posible, que estas dos candidaturas sean completamente diferentes a las anteriores, que de verdad replanteen el juego político. Y aquí vale la pena otro pequeño flashback para poder comparar con las candidaturas anteriores y de paso tumbar esos titulares tipo las mujeres muestran su voluntad política, que equivalen a titular algo así como se descubre el agua tibia. La primera candidata a la presidencia de Colombia fue María Eugenia Rojas en 1974, pero fue candidata en reemplazo de su padre enfermo, Gustavo Rojas Pinilla, quien había sido presidente, que fue la presidencia en la que obtuvimos el voto, y esto del delfinazgo de María Eugenia, a mi modo de ver, le quita un poco de mérito. Sin embargo, era lo que había en ese momento y se entiende. Las segundas candidaturas de mujeres se dieron en 1978 con Socorro Ramírez y Regina Once. Socorro estaba representando al feminismo socialista y Regina Once estaba representando a su propio movimiento, el Movimiento Unitario Metapolítico, y el eje de su campaña eran sus poderes como mentalista y su símbolo fue la escoba. De verdad me parece muy loable que fuera un movimiento independiente, pero me parece muy interesante que fuera una bruja la que estuviera llevando adelante esta cruzada. No soy yo, le decían la bruja mayor.
y a punta de escoba y brujería se lanzó 3 veces a partir de ahí a la presidencia. Llegó a ser representante a la Cámara y senadora. Como para otra píldora. El caso es que después de estas 2 candidaturas del 78 vinieron la candidatura de Gloria Gaitán, que era hija de Jorge Eliezer Gaitán, la de Noemí Sanín, que era conservadora, la de Ingrid Betancourt, que venía del Partido Liberal, pero luego creó su propio partido que se llamaba Verde Oxígeno, luego la de Marta Lucía Ramírez, conservadora, nuestra primera vicepresidenta, a quien le decimos Martuchis con mucho odior, Clara López, de izquierda, con el polo, y Vivian Morales, que venía de liberal conservador, católico, evangélico, whatever. Ninguna de estas candidaturas tuvo en su momento un apoyo masivo, público y oficial por parte de otras mujeres, ni particularmente de mujeres feministas. Esto es muy pero muy importante. ¿Por qué? Pues por la tercera y última razón que les voy a exponer. Me Too, redes sociales, cuarta ola y el peso del voto femenino. Esta convención no solo se realizó en medio de lo que sería una cuarta ola de feminismo global, sino que está surfeando la ola con la fuerza que le dan las redes sociales. En la convención participaron casi 200 mujeres de manera presencial y más de 3.000 mujeres conectadas virtualmente, y el manifiesto de la convención, que circuló digitalmente, llegó a ser firmado hasta por 5.000 mujeres. By the way, les dejo el link donde van a encontrar el manifiesto de la convención para que lo ojeen, entiendan qué proponen y si les gusta, pues que lo firmen. Ahora, estos números que les acabo de decir pueden sonar un poco etéreos, pero toman forma en hechos concretos cuando vemos que en las pasadas elecciones de Estados Unidos el voto de las mujeres se consideró fundamental para que ganara Biden, porque Trump resultó ser un payaso tan pero tan desagradable y gobernó justo en un momento en el que gracias a las redes sociales las mujeres se hicieron más conscientes de su poder de decisión e incidencia, que muchas que quizás no votaban o que incluso habían votado por él, al momento de la reelección salieron a votar convencidas de que podían sacar a Trump de ahí. Aquí quiero resaltar que esta misión de tumbar a un payaso demasiado desagradable del poder puede ser una misión que compartamos en estos momentos con los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero decir con todo lo anterior es que para el 2022 en Colombia, con acciones como la Convención Nacional Feminista, existe la posibilidad real de un cambio importante dentro de las reglas del juego político, por cuenta no solo del feminismo, sino de las mujeres, sean o no feministas, porque hasta la más desinteresada en feminismo y política está conectada y enterada del poder transformador que estamos representando en este momento. Y claro, los partidos tradicionales también están enterados de este poder, y obviamente van a empezar a ponerse camisetas rosadas y a halagar a las madres y a defender a los niños y a pensar en el sacrificio de las madres solteras y a encontrar la manera de ganarse la aprobación de esas votantes. Así que mucho ojo ahí, porque ese es uno de los retos que aparecen sobre la mesa cuando se mueven las fichas. Y justo sobre esos retos me gustaría hablar para cerrar. 1. Aunque las mujeres colombianas somos más de la mitad de la población, solemos ser menos de la mitad de las votantes, es decir, no salimos a votar. 2. Las mujeres colombianas no nos interesamos activamente en política, lo cual nos hace presas fáciles de esto que les decía de los partidos tradicionales mirando cómo capturar ese capital político. 3. Las mujeres que sí votamos y que queremos ser parte de la movida política, no necesariamente vamos a votar por otras mujeres o por una agenda feminista. Y eso está bien porque hace parte de nuestro derecho a elegir, hace parte fundamental del ejercicio político consciente. 4. Los hombres votan, pueden votar y sería deseable que llegaran a votar incluso por una agenda feminista. Y sería posible si la agenda feminista logra ser vista como una agenda que soluciona los problemas de todo el mundo, como una agenda que le da una buena vía, una vía necesaria a corregir el desmadre que es el país en el que estamos metidos. Algo de eso ya está expresado en el manifiesto que les invito a leer, hombres y mujeres que están viendo este video, pero creo que eso junto con los otros retos que acabo de mencionarles hacen parte del recorrido que queda por hacer de aquí al 2022. Un recorrido que seguramente va a dar para muchas, pero muchas píldoras. Por ahora, la píldora de hoy es una invitación a que se metan en el tema, a mirar sin compromiso, a que pasen, miren, esculquen, porque mirar este tema no implica ni volverse feminista, ni estar obligado a votar por Ángela María o por Francia, ni estar obligado a votar por mujeres. Simplemente significa formarnos políticamente, interesarnos por la movida política y tomar posiciones informadas. Porque votemos por quien votemos, es súper importante que las mujeres salgamos a votar. Y esa sí viene siendo la píldora de hoy. Si les gustó este contenido, por favor compártanlo, denle like, recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerden también que las nuevas redes de la píldora son @esta es la píldora en Instagram y en Facebook. En Twitter sí me encuentran como @carolanfiru. Y nada, tratemos de hacer la tarea en estas elecciones porque esta vez creo que es súper importante. Creo que nunca había sido tan importante. En fin, nos vemos dentro de 8 o 15 días.